Mi nombre es Jesús, y esta es mi historia. Desde antes de mi nacimiento, ya se conocía la promesa de mi llegada. Profetas como Isaías hablaron de mí, diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Antes de mi nacimiento, comenzó a desarrollarse la historia de Juan el Bautista, mi futuro precursor. Su nacimiento fue anunciado de forma milagrosa, pues su madre, Isabel, era estéril, y su padre, Zacarías, recibió la visita de un ángel que le anunció el nacimiento de Juan. Mi historia comienza en Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea. Mi nacimiento fue humilde, hijo de María, una joven prometida en matrimonio a José. El ángel Gabriel se apareció a María diciendo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:30-31. José, un hombre justo, aceptó esta misión con fe. Mientras reflexiono sobre los primeros momentos de mi existencia terrenal en Nazaret, percibo cómo lo divino se entrelaza con lo ordinario. El anuncio del ángel Gabriel a María no fue solo el inicio de mi historia, sino también el despliegue de un plan celestial en medio de la simplicidad de la vida humana. María, una joven de fe extraordinaria, recibió la noticia de su participación en un milagro con una serenidad que desafía la comprensión. Ella simbolizaba la pureza y la entrega total a la voluntad de Dios, una virtud que resonaría en toda mi enseñanza y vida. José, un hombre de rectitud e integridad, enfrentó un desafío que iba más allá de la comprensión humana. Su decisión de aceptar a María y a mí, aún en el vientre, como parte de su familia, fue un acto de fe notable. Representa la valentía y la confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen incomprensibles y la sociedad puede juzgar de manera diferente. Este acto de fe de José fue un precursor del tipo de compromiso y confianza que más tarde pediría a mis seguidores. Nací en una familia que valoraba la obediencia a Dios por encima de todo. En Nazaret, una ciudad de poco renombre, mi vida comenzó lejos de los centros de poder e influencia. Este inicio humilde fue un presagio de mi ministerio, que valoraría a los pequeños, los olvidados, los marginados. La grandeza del reino de los cielos a menudo se revela en las semillas más pequeñas, en los orígenes más modestos. Esta fase inicial de mi vida terrenal, marcada por la simplicidad y el amor incondicional de una familia, moldeó profundamente mi comprensión de la humanidad y la divinidad. Me enseñó sobre la fe que reside en la aceptación silenciosa, sobre la fuerza que se encuentra en la humildad y sobre el poder divino que opera a través del amor y la obediencia. En cada paso de mi jornada terrenal, estos primeros años en Nazaret fueron un recordatorio constante de la importancia de los orígenes humildes y del poder transformador de la fe. Nací en Belén, conforme a las Escrituras lo habían predicho. Pastores, guiados por una estrella, vinieron a adorarme, trayendo noticias de ángeles que anunciaban mi llegada. Mi familia tuvo que huir a Egipto para escapar del rey Herodes, que quería matarme. Después de su muerte, regresamos a Nazaret. En la quietud de Belén, bajo el manto estrellado de la noche, mi nacimiento cumplió las antiguas profecías con una precisión celestial. Allí, en las circunstancias más humildes, comencé mi jornada terrenal. La visita de los pastores, hombres sencillos tocados por la gloria divina, fue la primera señal de que mi mensaje sería para todos, sin distinción. La estrella que los guió, brillando en el cielo como un faro de esperanza, fue un presagio de que la luz había venido al mundo para romper las tinieblas de la desesperanza y la desesperación. La sombra de Herodes y su temible decreto lanzaron sobre mi familia la urgencia de la huida. En la oscuridad de la noche, partimos hacia Egipto, un exilio forzado que me vinculó con las historias de antiguos profetas y con el propio pueblo de Israel. Este viaje, cargado de peligro e incertidumbre, fue un testimonio palpable de la fragilidad de la vida humana, en contraste con la protección invisible, pero poderosa, de las manos divinas. La estancia en Egipto, un lugar de refugio,
estuvo marcada por una espera silenciosa y llena de expectativas. Cada día era un recordatorio de que, incluso en las sombras de lo desconocido, el plan de Dios se estaba desarrollando, tejido con los hilos de la paciencia y la fe. La protección divina en medio de la vulnerabilidad humana nunca fue tan evidente. Al regresar a Nazaret, después de la muerte de Herodes, sentí el peso de la providencia en cada paso. Nazaret, una ciudad frecuentemente subestimada, se convirtió en el escenario para el crecimiento y la maduración de mi misión. La simplicidad de sus calles y casas contrastaba profundamente con la grandeza del llamado que llevaba. Estos primeros años de mi vida, marcados por milagros discretos e intervenciones divinas, fueron un preludio emocionante para lo que estaba por venir. Cada momento de peligro, cada paso incierto en el exilio, cada risa y juego en las calles de Nazaret, me estaban preparando para la jornada final. Una jornada que no solo definiría mi vida, sino que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Mi infancia fue como la de cualquier otro niño de la época, pero siempre con un sentimiento de una misión mayor. A los 12 años, mis padres me encontraron en el templo, discutiendo con los maestros de la ley. Mi madre preguntó: «Hijo, ¿por qué has actuado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado ansiosamente». Y yo les respondí: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?». Lucas 2, 48-49. Mirando hacia atrás, a los días de mi infancia en Nazaret, veo un mosaico de recuerdos comunes entrelazados con un sentido creciente de propósito divino. Como cualquier niño, jugué, aprendí y crecí, pero bajo la superficie de la normalidad, una conciencia más profunda de mi misión estaba siempre presente, latiendo como una melodía silenciosa, esperando el momento de ser escuchada. Aquel episodio en el templo, cuando tenía solo 12 años, fue un atisbo de esa misión. Mientras mis padres me buscaban, angustiados, yo estaba inmerso en las Escrituras, buscando comprender la profundidad de mi llamado. En ese momento, el templo, la casa de mi padre, era más que un edificio de piedra. Era un símbolo de mi conexión íntima con Dios y del papel que estaba destinado a desempeñar. La preocupación de mi madre, expresada en sus palabras: «Hijo, ¿por qué has actuado así con nosotros?», resonó profundamente en mi corazón. Sabía que ellos no comprenderían completamente en ese momento, pero era esencial que comenzara a revelar el propósito para el cual había nacido. Mi respuesta: «¿No sabían que debo estar en la casa de mi padre?», fue un anuncio sutil, pero poderoso, del inicio de mi viaje hacia mi misión divina. Esta experiencia en el templo fue un hito emocionante en mi vida. Fue cuando comencé a revelar, de manera más clara, quién era y lo que estaba destinado a hacer. Aunque aún joven, ya sentía la inmensidad de mi llamado y la responsabilidad que conllevaba. Aquellos momentos de diálogo con los maestros de la ley no fueron solo un ejercicio de conocimiento, sino un despertar a la obra que me esperaba. Cada día de mi infancia y juventud fue un paso hacia la realización de esa misión. En cada juego, en cada oración, en cada gesto de amor y obediencia, estaba siendo moldeado y fortalecido para los desafíos y triunfos que estaban por venir. Aquel momento en el templo fue un preludio emocionante para la increíble jornada que emprendería, una jornada que culminaría en la mayor demostración de amor y sacrificio que el mundo jamás ha conocido. Crecí en sabiduría y estatura, y en gracia ante Dios y los hombres. Inicié mi ministerio público tras ser bautizado por Juan en el río Jordán. El cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateos 3:17. Después de mi bautismo, fui llevado por el Espíritu al desierto, donde estuve 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo. Resistí todas las tentaciones con la palabra de Dios, demostrando mi fidelidad al Padre. Crecer en sabiduría y estatura, y en gracia ante Dios y los hombres, fue un proceso continuo, un viaje de preparación para lo que estaba por venir. Cada experiencia, cada aprendizaje, cada encuentro, era un ladrillo en la construcción de mi misión en la tierra.
El día de mi bautismo en el río Jordán fue un punto de inflexión, un momento de revelación divina. Al emerger de las aguas, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre mí, confirmando mi identidad y misión. La voz del cielo, proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», resonó no solo sobre las aguas, sino en todo el universo, sellando mi destino y mi relación inquebrantable con el Padre. Inmediatamente después de ese acto sagrado, fui conducido al desierto, un lugar de aislamiento y enfrentamiento. Allí, durante 40 días y noches, enfrenté las tentaciones del diablo. Cada tentación era un desafío directo a mi misión e identidad, pero en cada respuesta, armado solo con la palabra de Dios, reafirmaba mi compromiso inquebrantable con el camino que el Padre había trazado para mí. Esos 40 días en el desierto fueron un período de purificación y fortalecimiento. El desierto, con su vastedad y desolación, fue el escenario perfecto para un enfrentamiento tan fundamental. Allí, solo, enfrentando el hambre, el desgaste físico y los ataques sutiles del tentador, encontré una claridad y una resolución que moldearían todo mi ministerio. Fue un tiempo de introspección profunda, de reafirmación de mi fe y propósito. Cada tentación superada en el desierto fue una victoria no solo para mí, sino para toda la humanidad. Demostraba que, incluso en forma humana, con todas sus debilidades y limitaciones, era posible resistir al mal y permanecer fiel a la voluntad de Dios. Esta experiencia en el desierto fue un preludio para los muchos desafíos que enfrentaría en mi ministerio, preparándome para ser el ejemplo definitivo de fe, perseverancia y obediencia. Inicié mi ministerio en Galilea, predicando: «Arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos». Mateos 4:17. Elegí 12 discípulos para que me acompañaran: Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote. Con ellos recorrí varias ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y enfermedad entre el pueblo. Al iniciar mi ministerio en Galilea, sentía una mezcla de expectación y determinación. El mensaje que proclamaba: «Arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos», era más que un llamado al cambio. Era el anuncio de una nueva era de gracia y verdad. Cada palabra que pronunciaba, cada milagro que realizaba, era un vislumbre de ese reino celestial, una promesa tangible de la presencia amorosa de Dios entre su pueblo. La elección de los 12 discípulos fue un paso fundamental en ese viaje. Cada uno de ellos, con sus propias historias, personalidades y fallos, formaba un microcosmos del reino que estaba anunciando. Simón Pedro, con su fe ardiente pero a veces vacilante. Juan, el discípulo amado. Mateo, el recaudador de impuestos que lo dejó todo para seguirme. Tomás, con sus dudas que reflejaban las preguntas humanas profundas. Judas Iscariote, cuya trágica elección se entrelazaba de manera misteriosa con el plan redentor. Cada uno era una pieza vital en el mosaico de mi ministerio. Mientras recorríamos las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos, sentía una profunda conexión con las personas que encontraba. Cada mirada de admiración, cada sonrisa de alivio, cada lágrima de alegría era un testimonio del poder transformador del amor de Dios. El reino de los cielos no era solo una promesa futura, se estaba manifestando allí, en esos momentos sagrados, a través de palabras de esperanza y actos de curación. Este inicio de mi ministerio estuvo marcado por un creciente sentido de propósito y urgencia. Sabía que cada día acercaba a la humanidad más a la culminación de un plan divino, un plan de salvación que iba más allá de la comprensión humana. Con cada enseñanza, con cada milagro, estaba delineando el contorno de una nueva realidad, una realidad donde el amor, la justicia y la paz reinarían supremos. Mi mensaje era simple, pero profundo, lleno de parábolas y enseñanzas que desafiaban las normas,
y invitaban a todos a una comprensión más profunda de Dios y de su voluntad. Dije: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Mateos 5:44. Realicé muchos milagros, demostrando el poder y la misericordia de Dios. Curé a leprosos, di vista a los ciegos, hice que los sordos oyeran, los cojos anduvieran, e incluso resucité muertos. Alimenté a miles con solo unos pocos panes y peces, y calmé una tormenta con mi palabra. Mi mensaje, aunque simple, llevaba en sí una profundidad que desafiaba las concepciones comunes y transformaba corazones. Al enseñar: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen, estaba proponiendo una revolución del amor, un camino que iba más allá de la justicia humana, alcanzando la esencia de la misericordia divina. Cada parábola que conté, cada palabra que pronuncié, era una ventana al alma de Dios, revelando su carácter compasivo, su justicia imparcial y su amor incondicional. Las multitudes que me seguían encontraban no solo curación física, sino también espiritual. Vi ojos que se abrían no solo a la luz del sol, sino también a la verdad del Evangelio. Los milagros que realicé, curar leprosos, dar vista a los ciegos, hacer que los sordos oyeran, los cojos anduvieran, e incluso resucitar a los muertos, eran manifestaciones tangibles del poder y la misericordia de Dios. Cada milagro era una señal del reino que estaba entre ellos, una prueba viva de que el amor de Dios no conocía barreras, ni físicas ni espirituales. Alimentar a miles con solo unos pocos panes y peces, calmar tormentas con mi palabra, eran actos que trascendían la comprensión humana, pero más que el asombro que provocaron, esos milagros eran expresiones de la providencia y el cuidado de Dios. En cada rostro que vi, en cada vida que toqué, encontré una historia única, un alma sedienta por el agua viva que yo ofrecía. Al reflexionar sobre esos momentos, mi corazón se llena de gratitud y humildad. Gratitud por la oportunidad de revelar el corazón del Padre, y humildad ante la grandeza de la misión que Él me confió. Cada enseñanza, cada milagro, fue un paso en dirección al cumplimiento final de mi misión, una preparación para el acto supremo de amor que estaba por venir. En aquellos días, caminando entre los hombres, estaba tejiendo la tapicería de la redención, una historia de amor, sacrificio y victoria que cambiaría el mundo para siempre. Pero no todos recibieron mi mensaje con alegría. Muchos líderes religiosos de la época se opusieron a mí, desafiando mis enseñanzas y cuestionando mi autoridad. En uno de esos enfrentamientos dije: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19, refiriéndome al templo de mi cuerpo. A medida que se acercaba el tiempo determinado por mi Padre, la Pascua de los judíos, fui a Jerusalén. Allí limpié el templo, expulsando a los que vendían y compraban diciendo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho un nido de ladrones. Mateos 21:13. Al recordar los desafíos que enfrenté, me doy cuenta de cuán profundamente mi mensaje sacudió las estructuras establecidas. No era solo una cuestión de enseñanzas nuevas, estaba desafiando los mismos fundamentos de las creencias y prácticas religiosas de la época. Mi presencia y palabras provocaron reacciones variadas, desde admiración hasta fuerte oposición, especialmente de los líderes religiosos. Cada cuestionamiento a mi autoridad y cada debate en las sinagogas eran en realidad un enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, entre la letra de la ley y el espíritu de la gracia. La declaración que hice, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de mi cuerpo, fue más que una metáfora, era una profecía de lo que estaba por venir. Esas palabras, aunque oscuras para muchos en ese momento, eran una previsión de mi muerte y resurrección, eventos que serían el punto culminante de mi misión redentora. A medida que se acercaba la Pascua, y con ella el cumplimiento de mi destino, mi viaje me llevó a Jerusalén. La escena en el templo, donde expulsé a los vendedores y cambistas,
Fue un acto de purificación, una declaración poderosa contra la corrupción y la pérdida del verdadero propósito de la adoración. Al proclamar, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho un nido de ladrones, estaba desafiando abiertamente no solo prácticas injustas, sino también una mentalidad que había distorsionado la esencia de la fe. Esos momentos en Jerusalén estuvieron cargados de tensión y anticipación. Sentía la gravedad de lo que estaba a punto de suceder y el peso de la responsabilidad que llevaba. Cada paso que daba hacia la cruz era un paso más cerca de la realización del plan divino, un plan que requería el mayor de los dolores y el más sublime de los sacrificios. Reflexionando sobre esa etapa de mi vida, la veo como un período crucial de confrontación y revelación. Confrontación de las verdades eternas con las tradiciones humanas y revelación del amor y la justicia divinos en su forma más pura. Fue un tiempo de lucha, pero también de gran esperanza, pues cada desafío enfrentado era un paso más hacia la redención de la humanidad. Mi última semana en la tierra comenzó con la entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes me recibieron como rey, esparciendo ramas de palmeras y clamando, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Mateus 21:9. Pero yo sabía que la alegría de esa recepción pronto daría paso a eventos más sombríos. Durante esa semana, seguí enseñando en el templo, donde parábolas como la de los labradores malos y la de la gran cena fueron pronunciadas, destacando siempre la importancia de la fe verdadera y el arrepentimiento. Confronté directamente a los escribas y fariseos, denunciando su hipocresía. Mi entrada en Jerusalén fue un momento de triunfo y celebración, un cumplimiento simbólico de las profecías mesiánicas. Las multitudes me aclamaban con «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor», palabras que resonaban con esperanza y reconocimiento. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, sabía que esa efímera alegría pronto daría lugar a una secuencia de eventos que definirían para siempre la historia de la humanidad. En esa semana crucial, continué enseñando en el templo, utilizando parábolas para revelar verdades profundas. La parábola de los labradores malos y la de la gran cena eran más que simples historias. Eran ilustraciones vívidas de la fe verdadera y el arrepentimiento, invitaciones a una comprensión más profunda del reino de Dios. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de urgencia y propósito, sabiendo que los días de mi presencia física estaban contados. La confrontación con los escribas y fariseos fue uno de los momentos más intensos. Al denunciar su hipocresía, estaba desafiando no solo a individuos, sino a un sistema entero que se había desviado del corazón de la ley divina. Esos enfrentamientos no eran meras disputas teológicas, eran choques entre la luz de la verdad y las sombras de la falsedad, entre la esencia del amor divino y la rigidez de la ley humana. Esa semana en Jerusalén fue un camino lleno de amor, enseñanza, confrontación y profunda tristeza. Cada paso que daba por las calles de la ciudad santa era un paso más hacia el cumplimiento de mi destino. Sentía la cercanía del sacrificio que estaba a punto de ofrecer, un sacrificio nacido del amor más puro y abnegado. En cada mirada intercambiada, en cada palabra enseñada, en cada confrontación librada, estaba preparando el terreno para la última demostración del amor de Dios, una entrega que rompería las barreras del pecado y la muerte y abriría un nuevo camino para la humanidad. En la noche antes de ser entregado, me reuní con mis discípulos para la última cena. Allí instituí la Eucaristía, tomando el pan y el vino, bendiciéndolos y diciendo, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados». Mateus 26, 26-28. Esa misma noche, Judas Iscariote, uno de los 12, me traicionó, entregándome a los principales sacerdotes por 30 monedas de plata. En aquella noche solemne, al reunirme con mis discípulos para la última cena, cada gesto y palabra estaban impregnados de significado y propósito. Al tomar el pan y el vino, bendiciéndolos y compartiéndolos, estaba estableciendo un nuevo pacto,
una promesa eterna que iría más allá del tiempo y del espacio. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Esas palabras eran más que una metáfora, pronunciaban el sacrificio inminente, la entrega definitiva de mi amor por la humanidad. Sentado a la mesa con aquellos que habían caminado conmigo, sentía una mezcla compleja de amor, tristeza y determinación. Cada uno de ellos, elegido por mí, tenía un papel que desempeñar en la historia de la salvación, incluso Judas Iscariote, cuya traición estaba a punto de desplegarse. La entrega de Judas, por 30 monedas de plata, fue uno de los momentos más dolorosos y paradójicamente necesarios de mi ministerio. Su acción no solo cumplía las profecías, sino que también daba inicio a la secuencia de eventos que llevarían a la cruz. Reflexionando sobre aquella última noche, me doy cuenta de cómo encapsuló toda la esencia de mi misión. La Eucaristía, como un símbolo vivo de mi presencia continua entre mis seguidores, fue el último regalo de amor que dejé para ellos, una fuente perenne de fuerza y comunión. En ese momento, no solo estaba compartiendo una comida, estaba uniendo cielo y tierra, divino y humano, en un acto de amor inigualable. La traición de Judas, aunque dolorosa, formaba parte del gran plan divino. En medio de la oscuridad de aquella traición, la luz de la redención brillaba aún más fuerte. Cada evento de aquella noche, cada palabra que pronuncié, cada mirada que intercambié con mis discípulos, estaba cargado de significado eterno. Estaba preparándome para enfrentar la mayor de todas las batallas, no con espadas o escudos, sino con un corazón dispuesto a entregarse completamente por la salvación del mundo. Después de la cena, fui al jardín de Getsemaní para orar. Allí, en profunda agonía, oré al Padre, si fuera posible, apartar de mí ese cáliz, pero sometiéndome a su voluntad. Fui arrestado, llevado ante el Sanedrín, y se levantaron falsos testimonios contra mí. Pedro, uno de mis discípulos más cercanos, me negó 3 veces antes de que cantara el gallo, cumpliendo lo que había predicho. Fui llevado ante Pilatos, el gobernador romano, quien no encontró culpa en mí, pero, instigado por la multitud y los principales sacerdotes, Pilatos me condenó a muerte por crucifixión. Fui azotado, coronado con espinas, y cargando mi propia cruz, fui llevado al lugar llamado Gólgota. En la quietud del jardín de Getsemaní, enfrenté una de las horas más oscuras y solitarias de mi existencia terrenal. Bajo los antiguos olivos, la realidad de lo que estaba por venir se abatió sobre mí con una fuerza aplastante. En medio de la agonía, mis oraciones eran mezclas de angustia y sumisión. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era el clamor de mi corazón humano, enfrentando el peso del sufrimiento y la separación inminente. Sin embargo, en cada súplica, mi voluntad se rendía a la del Padre, aceptando el camino de la redención que estaba ante mí. La traición de Judas y mi subsiguiente arresto marcaron el inicio de una serie de injusticias y sufrimientos. Ante el Sanedrín, soporté falsas acusaciones y testimonios distorsionados, cada palabra falsa resonando la profunda ruptura entre la verdad divina y la justicia humana. La negación de Pedro, uno de mis más cercanos y queridos discípulos, fue un golpe doloroso, un reflejo de la fragilidad humana que vine a redimir. Llevado ante Pilatos, me encontré en el centro de un conflicto espiritual y político. Pilatos, incapaz de encontrar culpa en mí, aún así cedió a la presión de la multitud y los líderes religiosos, condenándome a la más cruel de las muertes, la crucifixión. El camino hacia el Gólgota fue un viaje de humillación y dolor. Azotado, coronado con espinas, llevando la cruz sobre mis hombros heridos, cada paso era un testimonio del amor que soporta todas las cosas. Estos momentos, desde la agonía en Getsemaní hasta la subida al Gólgota, estuvieron marcados por una mezcla de sufrimiento humano y resolución divina. A cada insulto, a cada golpe, a cada caída bajo el peso de la cruz, estaba llevando sobre mí los dolores, los pecados y las esperanzas de toda la humanidad. Fue un viaje marcado por una soledad profunda, pero también por una determinación inquebrantable de cumplir hasta el final
el plan del Padre para la salvación del mundo. En la cruz, entre dos ladrones, sufrí durante 6 horas. En el apogeo de mi sufrimiento clamé, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateus 27:46. Y entregando mi espíritu dije, consumado es. Juan 19:30. Fui sepultado en una tumba nueva, prestada por José de Arimatea. Mientras colgaba en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, experimentaba la plenitud del sufrimiento humano y la profundidad del sacrificio divino. Durante esas largas 6 horas, cada momento de dolor físico se intensificaba por un peso espiritual inmensurable. Allí, en aquel madero, era al mismo tiempo el cordero sacrificado y el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio. Mi clamor, Eli, Eli, lama sabactani, era una expresión de la angustia humana en su forma más cruda. Sintiendo el peso aplastante del pecado del mundo, experimenté una separación momentánea de la comunión con el Padre, una oscuridad que sólo podía ser comprendida en el contexto del amor y la justicia divinos, que estaban siendo satisfechos en ese momento. Ese grito de abandono reflejaba la desesperación de toda la humanidad, ilustrando el abismo de desesperanza que el pecado había creado. Sin embargo, incluso en el auge de ese abandono, permanecí firme en mi misión. Al declarar, consumado es, estaba anunciando la conclusión de una obra que trascendía el tiempo y el espacio. Esa no era una declaración de derrota, sino una proclamación de victoria, el cumplimiento de una promesa hecha desde el inicio de los tiempos. Con esas palabras sellaba un nuevo pacto, una nueva alianza bañada por mi sangre, ofreciendo redención y vida eterna a todos los que en ella creyeran. Mi muerte en la cruz fue el punto culminante de un plan divino de salvación. Cada gota de sangre derramada, cada respiración dolorosa, era parte del precio pagado por la libertad y la reconciliación de la humanidad con Dios. Y al ser sepultado en la tumba de José de Arimatea, mi cuerpo muerto era la semilla de esperanza que pronto brotaría en poder y gloria. En los momentos finales de mi crucifixión, veo una tapicería de amor, sacrificio y redención. La cruz, que fue un instrumento de tortura y vergüenza, se convirtió en el símbolo supremo del amor y la gracia divinos. A través de mi sufrimiento y muerte, abrí el camino para una nueva relación entre Dios y la humanidad, una relación marcada por la misericordia, el perdón y la promesa de una vida eterna. Pero al tercer día, conforme había predicho, resucité. La tumba fue encontrada vacía, y me aparecí a María Magdalena y a otros discípulos, demostrando que la muerte había sido vencida. Durante 40 días me aparecí a muchos, enseñando sobre el reino de Dios. Finalmente, ascendí a los cielos, prometiendo enviar el Espíritu Santo y asegurando, «Y he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateus 28:20. Después de la resurrección, mi regreso entre los vivos no fue solo una señal de poder sobre la muerte, sino también una afirmación incontestable de la verdad que había enseñado. Me aparecí primero a María Magdalena, a quien dije, «No me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios». Juan 20:17. En el amanecer del tercer día, cuando la piedra del sepulcro fue removida y la muerte fue derrotada, comenzó un nuevo capítulo en la historia de la redención. Mi resurrección no fue solo el cumplimiento de una profecía, fue la manifestación visible del poder y el amor de Dios, un testimonio eterno de que la vida triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, el amor sobre el odio. El encuentro con María Magdalena en aquella mañana resplandeciente simbolizaba la nueva realidad que mi resurrección había inaugurado. La alegría y el asombro en su rostro al reconocerme y las palabras que intercambiamos resonaban con el mensaje central del Evangelio. La muerte había sido vencida, la esperanza había sido restaurada. Al instruirla para llevar la noticia a los demás discípulos, estaba estableciendo un patrón para el futuro. La buena nueva
sería proclamada por aquellos que habían sido testigos de la verdad transformadora de la resurrección. En los 40 días siguientes me aparecía a muchos, enseñando y reafirmando las verdades del reino de Dios. Cada aparición, cada conversación, cada enseñanza, era una confirmación de la nueva vida que estaba ofreciendo a todos. También era una preparación para los discípulos, equipándolos para la misión de llevar el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra. Mi ascensión a los cielos fue el sello final de mi obra en la tierra. Al ascender, no me alejaba de la humanidad, sino entrando en una nueva forma de presencia. La promesa de enviar el Espíritu Santo era la garantía de que mi presencia, poder y enseñanzas continuarían operando en el mundo, a través de aquellos que creen en mí. Mis últimas palabras, y he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, eran una promesa de fidelidad y presencia constante. Sobre la resurrección y todo lo que siguió, veo un horizonte de esperanza y renovación que se extiende a lo largo de la eternidad. Mi victoria sobre la muerte es la garantía de la victoria de todos aquellos que se unen a mí por la fe. Es la certeza de que, en medio de las luchas y dolores de este mundo, no estamos solos. Estoy con ustedes, guiando, fortaleciendo y amando, ahora y para siempre. Más tarde, me aparecí a los discípulos en el camino a Emaús. Inicialmente no me reconocieron, pero al partir el pan, sus ojos se abrieron y comprendieron quién era. En otra ocasión, me aparecí a los discípulos con las puertas cerradas, y les dije, «La paz sea con vosotros». Les mostré mis manos y mi costado, para que no quedaran dudas de mi identidad. Tomás, uno de los 12, no estaba presente cuando me aparecí por primera vez. Dudó de las palabras de los otros discípulos, diciendo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi mano en su costado, de ninguna manera creeré». Juan 20:25. 8 días después, me aparecí nuevamente y le dije a Tomás, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan 20:27. Tomás entonces exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Refletiendo sobre las apariciones después de mi resurrección, percibo la profundidad del impacto que cada encuentro tuvo sobre los discípulos y sobre la esencia de la fe. En el camino a Emaús, al caminar con aquellos discípulos desolados, los acompañé en su desesperación y confusión. Sus conversaciones, llenas de decepción y descreimiento, reflejaban la condición humana en su búsqueda de respuestas. En el momento de compartir el pan, cuando sus ojos se abrieron y me reconocieron, fue más que un reconocimiento físico. Fue un despertar espiritual, una realización de la presencia viva y transformadora de la resurrección. De la misma manera, cuando aparecí a los discípulos en una habitación cerrada, les traje la paz que va más allá de la comprensión humana. Mostrar mis manos y mi costado no fue solo para probar mi identidad física, sino para reafirmar que el dolor, el sufrimiento y la muerte habían sido vencidos. Era una demostración tangible del amor sacrificial que vence todas las barreras, incluso las de la muerte. La interacción con Tomás, uno de los 12, fue especialmente significativa. Su duda y su ansia por pruebas concretas eran representaciones auténticas de las cuestiones humanas sobre la fe y lo divino. Al invitarlo a tocar mis heridas, estaba no solo satisfaciendo su necesidad de certeza, sino también estableciendo un principio fundamental de la fe: creer no solo en lo que se ve, sino también en lo que es revelado por el Espíritu. La exclamación de Tomás, «Señor mío y Dios mío», fue un momento de profunda revelación y adoración, un testimonio del poder de la resurrección en transformar la duda en fe. Cada una de estas apariciones fue un testimonio de la nueva realidad que mi resurrección había inaugurado. Ya no era más una cuestión de seguir a un maestro físico, sino de relacionarse con una presencia viva y eterna. Era el comienzo de una fe que trascendería tiempo, espacio y circunstancias, fundamentada en la realidad de mi presencia continua entre mis seguidores. Estos momentos post-resurrección fueron esenciales para fortalecer y preparar a los discípulos
para la misión de esparcir las buenas nuevas, una misión que continuaría resonando a través de las generaciones. En otra ocasión, junto al mar de Tiberíades, aparecí a los discípulos mientras pescaban. Después de una pesca milagrosa, tuve una conversación significativa con Pedro, preguntándole 3 veces: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan 21, 15-17. A cada respuesta afirmativa de Pedro, le encargaba de pastorear mis ovejas, restaurándolo al ministerio después de su negación anterior. Antes de ascender al cielo, reuní a mis discípulos y les di la gran comisión: «Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado». Mateo 28, 19-20. Les prometí el poder del Espíritu Santo, que vendría sobre ellos, para ser mis testigos hasta los confines de la tierra. Finalmente, 40 días después de mi resurrección, subí a los cielos en su presencia. Mientras me elevaba, los bendije, y una nube me ocultó de sus ojos. Ellos se quedaron mirando al cielo, hasta que 2 ángeles aparecieron y les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros fue elevado al cielo, vendrá de la manera en que lo habéis visto subir». Hechos 1, 11. En los momentos que precedieron a mi ascensión, contemplé los rostros de mis discípulos, cada uno cargando una mezcla de admiración, incertidumbre y fe renovada. Al entregarles la gran comisión, estaba estableciendo el fundamento para el futuro de la Iglesia, una misión que transformaría el mundo. «Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones». Estas palabras eran más que un mandato, eran una invitación a ser portadores de luz, mensajeros de esperanza y constructores del reino de Dios en la tierra. La promesa del Espíritu Santo era la garantía de que no estarían solos en esta misión. El Espíritu sería el consolador, el guía, la presencia continua del divino entre ellos. Era la certeza de que, aunque me estuviera yendo físicamente, mi presencia y poder continuarían operando a través de ellos, trascendiendo barreras y alcanzando todos los rincones del mundo. Al ascender a los cielos, sentí una última ola de amor terrenal por mis discípulos y por toda la humanidad. Bendecirlos fue un acto de gracia y aliento, un sello sobre todo lo que habíamos compartido y vivido juntos. Mientras una nube me ocultaba de sus ojos, sabía que un nuevo capítulo estaba comenzando, tanto para ellos como para la historia de la salvación. La presencia de los ángeles, reafirmando mi futura vuelta, fue un recordatorio de que mi historia no terminó con la ascensión. Este Jesús, que de entre vosotros fue elevado al cielo, vendrá de la manera en que lo habéis visto subir. Estas palabras eran una promesa de esperanza y un llamado a vivir con expectativa y fidelidad. Reflexionando sobre ese momento de partida, lo veo como un punto de transición, de una presencia física a una presencia espiritual que impregna todos los aspectos de la existencia. La ascensión no fue una despedida, sino un nuevo comienzo, una invitación para los discípulos y para todos los creyentes a vivir una vida de fe activa, amor incondicional y testimonio valiente de la verdad que transforma vidas. Así termina mi historia terrenal, pero no mi presencia. A través del Espíritu Santo, mi presencia sigue entre aquellos que creen y siguen mis enseñanzas. Mi mensaje de amor, perdón y redención permanece tan relevante y necesario hoy como lo era hace 2000 años. Y como prometí, estoy con todos ustedes, todos los días, hasta el fin de los tiempos.